Apreciados hermanos, quiero ofrecer una contextualización y una explicación de las lecturas que escucharemos durante la celebración eucarística del próximo domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios en el capítulo 31, versículos 10 a 31. En el mundo antiguo y también en el mundo actual, por lo general se suelen hacer refranes, dichos, a veces positivos, a veces negativos, acerca de los hombres y de las mujeres. Se busca una estigmatización para estos dos grupos y se hacen chistes generalmente sobre cómo son los hombres y cómo son las mujeres. En el tiempo antiguo sucedía exactamente igual. Los rabinos decían que cuando Dios creó el mundo tenía a disposición 10 canastas de palabras, las mujeres tomaron 9 y los hombres solamente 1. Con esto se quería decir que las mujeres hablan más que los hombres. También hay textos en el cual se dice de las mujeres, se habla en carácter negativo. Se dice, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico que hay mujeres seductoras, charlatanas, celosas, curiosas, vanidosas. Y todo esto refleja la mentalidad del tiempo. Pues bien, la lectura del libro de los Proverbios que vamos a escuchar nos propone un semblante de una mujer bastante positivo. Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Su marido confía en ella y no le falta nunca nada. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, sus manos trabajan a gusto. Extiende la mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido. Abre sus palmas al necesitado y extiende sus manos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La mujer que respeta al Señor merece alabanza. Felicítenla por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Bastante positivo el elenco que hace el libro de los Proverbios acerca de la mujer. Ante todo, es una esposa que tiene carácter, por tanto, su marido confía en ella, le reporta felicidad y nunca le falta nada. Otra característica es hacendosa, nunca está con las manos cruzadas, no pierde el tiempo en conversaciones vanas. También tiene un gran corazón, es decir, es generosa, no solamente con las personas de su núcleo familiar, de su propia casa, sino que busca correr en el socorro, a brindar apoyo con sus bienes a los más pobres, a las personas necesitadas. Es una mujer religiosa, devota, fiel a los mandamientos de Dios. Eh, Esto es supremamente importante porque el corazón de esta mujer no está ligado a la vanidad, sino que se interesa realmente por aquello que merece y vale la pena. Sin embargo, el texto dice, una mujer con estas características, ¿quién la encontrará? Como quien dice, no hay muchas, y quien encuentra una mujer con estas características realmente ha encontrado un tesoro. Es interesante que se presente en el libro de los Proverbios la mujer trabajadora, la mujer hacendosa, para significar las lecturas que vamos a escuchar el próximo domingo, que nos invitan a trabajar de una manera desinteresada y sobre todo comprometida con la construcción del reino de los cielos. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 1 a 6. Acordémonos que hace 8 días
mencionábamos algunos de los problemas que vivía la comunidad de Tesalónica y sobre todo la creencia que tenían de que el Señor regresaría pronto, y había gente pues que ni siquiera se dedicaba al trabajo esperando a que llegara el Señor y ya se volvían holgazanes, perezosos, pensando en que el fin de los tiempos sería inminente. Pues bien, la comunidad manda preguntar por medio de Timoteo y Silvano a Pablo para ver cuándo es que va a suceder este final del mundo. Y Pablo contesta lo siguiente: acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como un ladrón nocturno. Cuando estén diciendo, uy, qué paz hay, qué tranquilidad, entonces de repente, como los dolores de parto le vienen a la mujer embarazada, se vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, que los que duermen lo hacen en la noche. El apóstol responde entonces a la comunidad de Tesalónica que él no sabe cuándo es que va a venir el Señor. Él puede venir de un momento al otro. Y las personas lo que tendrían que esforzarse es por vivir bien, por no dejarse atrapar de las tinieblas, que los cristianos pueden correr el peligro de dormirse, de no vivir el bautismo, de no andar como hijos de la luz. En este momento, lo que Pablo quiere indicar a la comunidad de Tesalónica es que se debe trabajar por el reino de los cielos. Se deben empeñar en construir este reino del cual han recibido la herencia del mismo Jesús. Construir todos los días, trabajar todos los días en la edificación del reino de los cielos es la invitación que el Señor nos hace hasta que Él vuelva, hasta que sea la voluntad de Dios y dentro de los designios de Dios, Él venga por segunda vez. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 25, versículos 14 a 30. Se trata de la parábola conocidísima por todos nosotros, llamada la parábola de los talentos. El texto comienza de la siguiente manera: el reino de los cielos se parece a un hombre que partió para el extranjero, pero antes de salir llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Expliquemos hasta aquí el texto. El protagonista es un señor muy rico del Medio Oriente que se va para un largo viaje y quiere dejar todos sus saberes en buenas manos. Conoce las capacidades de los trabajadores, las competencias, y por eso les deja su herencia, su patrimonio. Naturalmente, nosotros entendemos que este hombre es Jesús, que se fue para un largo viaje, es decir, que murió y resucitó y entró en la presencia del Padre. Pero Él dejó aquí, en este mundo, a sus discípulos toda su herencia, todos sus bienes. Ahora bien, estas 3 clases de personas, los siervos, se refieren a los discípulos. Notemos que el texto dice siervos, no dice obreros. Los obreros son asalariados,
trabajan por llevar el sustento a casa, trabajan a cambio de algo. El siervo, en cambio, está totalmente involucrado en aquello que el amo quiere realizar. Es decir, todos los proyectos que el amo tenga, el siervo los hace suyos. Se compromete totalmente con los trabajos de la casa del amo sin que nadie le esté diciendo, controlando, etc. Los siervos del Antiguo Testamento son los profetas que se han empeñado en la construcción del reino de los cielos desde antiguo. Ellos se han empeñado con Dios para ayudar al pueblo de Israel a la comprensión de la voluntad de Dios. También Pablo, Santiago, ellos se reconocen siervos del Señor, trabajadores en la viña del Señor. Y María Santísima dice, he aquí la sierva del Señor. Ella se empeña totalmente en la construcción del reino de los cielos. Nosotros podríamos preguntar si somos siervos del Evangelio. Nos hemos entregado totalmente a la construcción del reino de los cielos a base de Evangelio. O si somos asalariados, es decir, cumplimos con algunas leyes, cumplimos con algunos ritos para que después el Señor nos pague. Y entonces no nos empeñamos tanto en la construcción de este reino. Notemos que el dueño no da ninguna indicación sobre la manera como los siervos deben administrar los bienes o los talentos en este caso. Les da una confianza total. Se trata de que ellos busquen la metodología, saquen a flote sus capacidades para poder administrar estos bienes. ¿Qué significa un talento? Un talento es una medida y corresponde a 26 kilogramos de plata pura. Un talento es el salario de 20 años de servicio. A veces pensamos que es que el último siervo solo recibe un solo talento, o sea, casi nada. No, recibe mucho dinero, una gran cantidad de dinero. Los talentos no se deben confundir con los dones naturales que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Son dos cosas muy distintas. Si no, no tendría sentido cuando el texto dice que el Señor dio a cada uno según su capacidad. Los talentos y los dones de la persona no son la misma cosa. Pongamos un ejemplo. Los talentos son como la herencia que alguien deja a otra persona, el padre al hijo, para que el hijo haga fructificar esa herencia. No son los carismas innatos que Dios nos ha dado, que son dones gratuitos y que sí los debemos poner al servicio de la administración de la herencia para que dé fruto. Ahora bien, ¿cuál es la herencia que nos deja Jesús? ¿Cuáles son sus bienes que nos da a nosotros para hacer fructificar? En primer lugar, el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación destinado para transformar el mundo y crear una humanidad nueva. También Él mismo se entregó en la cruz y se queda así en los sacramentos para cada uno de nosotros. Además, nos dio el poder de curar, de perdonar, de reconciliarnos con Dios. Nos dio el bien precioso de su paz. Jesús dijo, yo les doy la paz, no como la da el mundo, sino una paz integral, que es la de Jesús. La paz que da el mundo es buscar un equilibrio para que no haya guerra, pero hay como una bomba ahí latente que explota. No, la paz de Jesús es totalmente integral, involucra a toda la persona y toda la humanidad. Nos ha dado un mandamiento nuevo.
el mandamiento del amor para hacerlo fructificar. Pero sobre todo, el bien supremo que nos ha dejado es su espíritu, que como dice el Salmo 104 en el versículo 30, el espíritu es el que renueva la faz de la tierra. El texto en griego utiliza el verbo paradidomi, que significa entregar el espíritu. Y así se dice en San Juan, cuando Jesús va a morir, San Juan dice, inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Este es el talento grande que el Señor nos ha dejado, su espíritu, la vida divina en nosotros, para hacerla fructificar, para hacerla crecer cada día en medio del mundo. Jesús no intentaba con esta parábola dar una lección moral sobre la honestidad y la manera de gestionar los talentos, el dinero, sino sobre todo el empeño para hacer fructificar aquellos tesoros que nos ha dejado a cada uno de nosotros, sobre todo el tesoro del Evangelio y de su Espíritu. ¿Soy yo consciente de este don tan grande que llevo, como dice San Pablo, en vasijas de barro? Veamos ahora entonces cómo los siervos gestionan los talentos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Lo mismo el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. El que había recibido 1 talento fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Expliquemos hasta aquí. La segunda parte de la parábola describe el diverso comportamiento de los siervos. 2 de ellos son emprendedores, dinámicos, lanzados, corren el riesgo de poner a funcionar los talentos, mientras que el tercero es totalmente temeroso e inseguro. El texto dice que inmediatamente, después de que reciben los bienes, los talentos, inmediatamente se ponen a trabajar. Ponen todas sus capacidades para poder fructificar con estos talentos. Es inmediatamente. Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice, por favor, no saluden a nadie en el camino. Es decir, hay una urgencia de llevar el Evangelio, de comunicar el Evangelio. Los primeros siervos hacen multiplicar todo. Todos los frutos del Espíritu aparecen ahí. Y un mundo donde se cultive, donde se trabaje todos los días los dones del Espíritu Santo, será un mundo bello, un mundo maravilloso. En cambio, el tercer siervo entierra el tesoro, no lo hace fructificar. Es como cuando yo tengo un lingote o lingotes de oro en casa. Tengo que comprar una caja fuerte y tenerlos ahí. Yo todos los días voy y lo miro, qué belleza de tesoro, pero ahí está encerrado. Brilla para mí, pero no brilla para nadie más. Yo lo conservo ahí encerradito. Pero si yo saco ese tesoro y lo pongo a producir en bienes para los necesitados, construyo empresas, fábricas, campos para cultivar, etcétera, no solamente se produce fruto y se utiliza el talento, sino que se produce gozo, alegría. Si entierro la vida divina, pues yo vivo según la carne, vivo únicamente la vida biológica, con los valores de este mundo, y pues hago todo al servicio del pecado. El tercer siervo entierra el talento, entierra el espíritu, se entierra a sí mismo como persona, se entierra a sí mismo como ser humano. Y entonces veamos el juicio que pronuncia el amo cuando regresa. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos siervos para pedirles cuentas.
se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, me diste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, siervo honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta, en el gozo de su señor. Se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, me diste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, siervo honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor, en el gozo de tu señor. El Señor viene entonces por segunda vez. Hemos dicho en la explicación anterior que la primera vez Él vino para darnos su espíritu y va a venir la segunda vez para hacer una evaluación de cómo hemos nosotros hecho fructificar los bienes que Él nos ha dejado. Solo quiere saber cómo gestionamos los bienes. Si hemos puesto todo al servicio del Señor. Él no quiere recibir la ganancia para sí. Esto es supremamente importante. El siervo no viene por lo suyo, no. Viene a mirar cómo hemos trabajado. Porque es que gestionar los bienes del Señor no le hace bien a Él, nos hace bien a nosotros. Porque podemos vivir el gozo del Señor. No es la alegría de la grandeza del mundo, sino que gozamos y disfrutamos de los bienes que el Señor nos ha dejado. Pero el tercer siervo no ha hecho nada. Pareciera que él fuera el protagonista de la parábola, pero no, lo que pasa es que todo converge sobre él. Miremos qué se dice entonces de aquel tercer siervo. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sé que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: siervo indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no siembro y reúno donde no esparzo, tenías que haber depositado el talento en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. En esta tercera parte de la parábola asistimos a la rendición de cuentas. La escena inicial era tranquila y serena, pero ahora se vuelve sombría, como ocurre con las parábolas que hemos estudiado anteriormente, que es común en Mateo, terminar la parábola de forma dramática. El que recibe un talento, que ya hemos dicho que es una muy buena cantidad de dinero, lo correspondiente a 20 años de trabajo, recibe, o mejor, tiene una concepción de Dios un tanto diferente. Concibe a Dios como un Dios patrón, un Dios amo, no un Dios amor. No entendió que la heredad le había sido donada y que era para enriquecerse él. A veces tenemos una relación con Dios de miedo y entonces esta figura de Dios es totalmente equivocada. Dios, o el patrón en este caso, no soporta que se piense así de él, que se le considere como severo, como duro, cuando Dios es solo amor. De hecho, que el Señor le responde: tú eres un poneros en griego, malvado. Yo soy es amor y no un Dios de severidad. No soy un Dios duro.
Lo llama perezoso, es decir, desinteresado por el amor al hermano. Lo llama inútil. ¿Por qué? Porque desperdició la vida, desperdició la oportunidad de haber trabajado y cultivado el amor. El patrón retoma las palabras del siervo para pronunciar el juicio. Con esto, Mateo quiere estimular a sus comunidades a que hagan un examen de conciencia de cómo ellas están siendo discípulos del Señor y están administrando los bienes que Jesús nos ha dejado. Somos perezosos, somos inútiles, somos malvados en nuestra comunidad o estamos trabajando arduamente por el crecimiento del Evangelio y por construir el reino de los cielos. ¿Tenemos miedo? A veces nosotros en nuestra comunidad, en la iglesia, tenemos miedo a los cambios. Pensamos que la iglesia se acaba si hay una moción del Espíritu que nos lleve por aires nuevos, por vías nuevas, precisamente por develar mejor el sentido de la fe. Es interesante, a veces tenemos mucho miedo de esto. Y el Señor nos dice, no tengan miedo. El temor nos paraliza. De hecho, que en el Evangelio de Marcos, cuando el evangelista termina el escrito, dice que las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Los discípulos huyen porque tienen miedo. Nosotros no podemos tener miedo en la iglesia. El Papa Francisco siempre nos ha dicho, yo prefiero una iglesia accidentada a no una iglesia encerrada. Hay que salir, tenemos problemas, claro, sí, pero hay que enfrentar esos problemas. Así lo hacía Jesús. Él hubiera podido quedarse allá en Nazaret encerradito, tranquilo, haciendo su trabajo. No, él se enfrentó a los reyes, a las autoridades, a la multitud. Él enfrentó todo. Es interesante entonces que aparece el castigo para los que no han hecho producir, para el que no hizo producir el talento. El castigo es la privación de la alegría, del gozo. No es la condenación al infierno, no. Es que él no supo construir el reino de Dios, no pertenece al reino. En el paraíso Dios nos recibirá sin lugar a dudas, pero él permanece en el mundo antiguo, movido en un mundo de competición, en un mundo deshumanizado. Y la parábola concluye diciendo, al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Es un proverbio popular que refleja de hecho un dato fácilmente verificable. La riqueza tiende a acumularse y el rico cada vez es más rico. En cambio, el pobre cada vez es más pobre porque su pereza, su dejación, su desinterés lo lleva a esto. En muchos casos es así. Mateo está diciendo que las comunidades tendrán que ser generosas, atentas a los signos de los tiempos, que progresen, que adquieran siempre más vitalidad, mientras que las que prefieren replegarse sobre sí mismas envejecen, decaen, y nadie se maravillará si un día desaparecen. Justamente el Salmo 90 dice, Señor, enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos un corazón sabio, un corazón sensato para saber vivir. Que no nos pase como aquel que construye la casa sobre la arena, que no tiene ninguna consistencia en nuestra vida. O aquellas vírgenes estúpidas, necias, que no llevaron el suficiente aceite para entrar en la boda, que les tocó andar en la oscuridad. El juicio del Señor es simplemente que nosotros nos privamos de la alegría del reino de los cielos porque no hemos querido trabajar en él, no hemos querido hacer fructificar todos los bienes
que el Señor dejó en nuestras manos. Sigamos el ejemplo de la mujer hacendosa que nos ha propuesto el libro de los Proverbios. Apliquemos todo ese trabajo de ella en la construcción del reino de los cielos. Les deseo a todos un feliz domingo.